Al final de la plática se me acercaron dos niñitas, una de 9 años y otra de 7. Las estoy viendo con sus rebocitos así, todas muy tímidas. Y yo no sé de qué hablé, pero yo debí haber hablado de Dios como Padre, porque me dice, yo quiero hacerle una pregunta. A ver, dime qué quiere. Que no le diga a Dios Padre. Dígale Dios nada más. Bueno, ¿por qué no quieres que le diga a Dios Padre? Y no lo logré, no me dijo nada. Pasó el tiempo y a los 8 o 15 días la llamé y dije, oye, pues ¿por qué me dijiste aquello? Y me dijo en pocas palabras, es que mi padre no nos quiere. Trabaja de albañil en México, viene cada 8 días, llega, nos pega a todos, nos corre de la casa, nos cierra la puerta y mi mamá y mis hermanitos nos vamos a tener que ir a la casa de mi abuelita y la casa de la abuelita viene en el otro extremo del pueblo y a veces hace frío o está lloviendo y tenemos que ir allá porque mi padre no nos deja entrar a la casa. Entonces entendí por qué no quería que yo le llamara a Dios Padre. Porque la imagen de Padre era tan negativa que como que no coincidía con un Dios Padre. Entonces esto influye mucho en la gente. ¿Cuánta gente tenemos que tiene unos padres que son hijos de la biología? Entonces eso hace que mucha gente se aleje de Dios y que dice, ni el Padre nuestro me sé. Bueno, pues ¿por qué no? Le empieza uno a escarbar un poquito y ve uno que la familia estaba deshecha. Sobre todo el padre y la madre, cuando hay así una familia desintegrada y que viven una vida difícil, entonces eso los hace vulnerables a todo. ¿Qué podemos pensar de esos pobres niños que andan limpiando parabrisas cuando crezcan? Si los mandan a eso y les quitan todo lo poquito que reciben y con todo el día en el calor o en el frío, en el agua como hoy, y ahí están las pobres criaturas. Imagínense qué idea van teniendo del padre, de la madre y de todos los mayores. Entonces, si alguien les llega y les dice cualquier cosa, pues por ahí se van. Entonces, gente vulnerable, gente pues con muchos traumas, con muchos problemas familiares, con mucho odio a todo el mundo, con odio a sí mismos, no aceptan algo de su vida, rechazan todo. Entonces esa gente fácilmente cae, pues no solamente en manos del demonismo, ¿no? Cae en manos de cualquier movimiento, de cualquier desorientación que le den. ¿Por qué tenemos tantos protestantes, tantos testigos de Jehová, tantos mormones, tanta gente que no cree nada ni nadie? Pues es gente que la vida la ha vivido de tal manera que por eso podemos nosotros darle gracias a Dios de que si estamos y en donde estamos y somos lo que somos, es gracias a nuestra familia. Es una bendición de Dios tener unos padres que sabemos que nos aman, que sabemos que dieron la vida por nosotros, que sabemos lo que hacen por nosotros, que sabemos el cuidado y la atención y todo lo que hacen por nosotros. Todo es una bendición de Dios que nunca le agradeceremos suficiente, porque pues como hemos crecido en un ambiente, gracias a Dios, sano, bueno, pues pensamos que así es todo el mundo. Y no, pues hay muchas. Entonces, para poder llegar al porqué de esta gente, por qué tiene o esa enfermedad, o esa influencia satánica, o esa obsesión, o esa, pues vamos, contaminación, hay que ver cuál es su vida. Por eso no puede uno recibir una persona y de buenas, porque vienen y dicen, pues vengo a que me haga un exorcismo. Pero vamos a ver qué. En primer lugar, el exorcismo es muy difícil hacerlo, de entrada decirle. ¿Por qué? Porque para hacer un exorcismo hay que estar seguros de que el demonio está poseyendo a esta persona. Pero para eso pues hay que buscar la historia, hay que buscar cómo empezó todo. Hay que buscar tu pasado, hay que buscar las personas que te rodearon, de dónde sacaste esto, por qué pegaste esto, porque vienen con alguna pena y vienen que me haga un exorcismo. Pues hay que dejarlos hablar, porque tampoco uno no va a decir, no, ¿cuál exorcismo? Vete por allá. No, precisamente una de las cosas que más trabajo da y que es muy difícil es el escuchar a la persona. Muchas veces las personas, y me ha pasado, que llegan, por ejemplo, así con una angustia, con una preocupación, y dejarlas hablar. Después de media hora,
se destraban, como que encuentran por dónde está la cosa. Me ha pasado por varias ocasiones en que después me dicen, pues muchas gracias por lo que me dijo. Yo no hablé nada. Sino que y al irlo oyendo, ella se fue destrabando y piensa que uno resolvió su problema, ¿no? Es que no encuentran a veces ni con quién hablar. Hablar de esto pues es más difícil. O saber quién escucha. Eso. No todo el mundo sabe. O quién lo escucha. Y además, quién, como dicen, no, eso es una cosa que no me importa nada. ¿No sabe escuchar? Es tu rollo, es tu bronca, ¿no? Y es que este tema no cualquiera lo habla, muchos les da miedo. También eso, ¿no? Como que les da pena, dicen que estoy loco. Me han dicho muchos, es que me dicen que estoy loco. A veces les digo, no, tú estás loco. Porque pues oyen voces, dicen cosas y ven cosas. Y realmente a veces sí, hay mucha contaminación. Y estudiando un poco en el libro del padre Olmedo sobre la historia de Occidente, que es un libro, desgraciadamente, que se editó por allá por los años 70 y fue la última edición y ya no se encuentra en ninguna parte, la historia de Occidente del padre Olmedo, un historiador jesuita. Me encontré un esquema muy bonito que quiero que lo pongas ahí para que lo tengamos. Todo esto empieza con la Reforma Protestante, concretamente el año 1517. La Reforma Protestante hay que incluirla dentro de la historia de la salvación, y la historia de la salvación hay que incluirla dentro de la historia universal. La historia universal, bueno, como su nombre lo indica, es la historia del mundo. La historia de la salvación empieza con la vocación de Abraham, porque ya la historia del mundo empieza a ser historia de salvación. Dios, desde que hizo el mundo, lo quiso salvar. Precisamente para esto lo hizo, para que fuera salvado, para que fuera feliz de todo. Pero echamos a perder el plan desde el principio, pero ya la historia de la salvación empieza con la vocación de Abraham, porque empieza la revelación. Abraham es del 1900, en números redondos, antes de Cristo. O sea, siglo XIX antes de Cristo. Empieza la historia de Abraham, así rápidamente les recuerdo. Continúa, Abraham sale de su tierra, se establece en Palestina. Viene la historia de José, ¿se acuerdan la historia de José? Lo venden los hermanos, se va a Egipto. Viene una hambruna en toda aquella zona y se van todos a Egipto, llevados por José. Allá estuvieron 450 años. Se multiplicaron. Llegó el momento que los egipcios tuvieron miedo de ellos y los empezaron a reprimir y a esclavizar. Y viene la liberación del pueblo de Israel por medio de Moisés. Los saca de Egipto, el libro del Éxodo, y los lleva a la tierra prometida. Durante 40 años pasan por el desierto hasta que se muere la generación que salió de Egipto y entra una nueva generación a la tierra prometida. 50 años en el desierto y empieza la historia ya en la tierra prometida, con la estabilidad de la tierra, la posición de la tierra, el tiempo de los jueces. Vienen después los reyes, vienen después los reyes y los profetas, y así viene la cautividad de Babilonia, los lleva otra vez a Babilonia, regresan de allá y pasan los siglos y llega por fin el Mesías. Entonces, la historia de la salvación empieza el siglo XIX a.C. y la historia definitiva de la salvación empieza con la venida de Cristo, el siglo I. Con altas y bajas, tenemos que la primera gran conmoción de la historia de la salvación, antes del año 1000, se dividieron los cristianos ortodoxos de los cristianos occidentales y de los cristianos latinos. Pero no hubo gran diferencia. La diferencia prácticamente era el Papa, que realmente pues no es esencial en el sentido de que
se rompía la unidad de la cristiandad. Por eso seguimos diciendo hermanos ortodoxos, cristianos católicos. Pero llega Lutero y viene la famosa Reforma Protestante. Nominalmente el año 1517, con la famosa manifestación de Lutero en las puertas de la Catedral de Württemberg, y ahí empieza lo que se llama el gran cisma, o el gran cisma de Occidente. ¿Qué dijo Lutero? En pocas palabras, Lutero dijo: Iglesia no, Cristo sí y Dios sí. Pero estaba quitando un elemento fundamental: Iglesia no. Y por eso se hicieron tantas iglesias, tantas reformas, y entonces se rompe aquello que Cristo había dicho: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Por eso ese texto, acuérdense, está en Mateo 16, es tan rebatido por los protestantes. Muchos lo niegan simplemente, lo quitan del Evangelio, porque ahí está claro que Cristo fundó su iglesia sobre la roca de Pedro, el primero de los apóstoles, el centro de la unidad. Entonces, iglesia no, Cristo y Dios sí. Viene después, siglos después, viene la famosa Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa dice, la Revolución Francesa nominalmente es 1789. Ellos dijeron: ni iglesia, ni Cristo, ni Dios. Hombre sí.